Yo soy parte de una de las organizaciones que es parte del Frente Amplio, como su nombre lo indica y como lo hemos dicho desde el primer momento, es un frente que tiene un conjunto de organizaciones a su interior, que compartimos una plataforma programática común que vamos a seguir defendiendo todos y todas, pero que evidentemente tenemos un conjunto de particularidades. Hay veces en que las particularidades se notan un poco más, este es el caso. Ahora, pero digamos, ¿qué cosa es lo que los une, qué cosa es lo que, digamos, lo distancia, porque o los diferencia, o esas particularidades a las que usted alude? Porque efectivamente las particularidades podrían ser tan importantes y más pesadas ya que las coincidencias, y ya no estamos frente a una división dentro de una agrupación, sino a una división, digamos, de otra naturaleza, que va a ir generando, ya no confrontaciones administrativas, como ha dicho Verónica Mendoza, sino más bien de índole también ideológico, programático. ¿O no hay ese riesgo? No hemos tenido ninguna de índole ideológico, programático hasta ahora. Yo espero que podamos mantenernos de manera unitaria en el programa que hemos suscrito. Hay evidentemente temas que no se definen dentro del programa. Por ejemplo, el programa dice que nosotros debemos promover políticas para la pequeña agricultura y de hecho definimos precisamente cuáles. Evidentemente, si un compañero o compañera de la bancada presenta una iniciativa en esos términos, todos apoyaremos esa iniciativa y será la posición que tengamos unitariamente en el Congreso. Pero si hay que presentar o no hay que presentar una interpelación a un ministro, es algo que no está en una discusión en el marco de un acuerdo programático. Evidentemente pueden tener o se pueden tener diferentes apreciaciones. Yo espero, por ejemplo, que compartamos apreciaciones en la mayoría de casos, pero pueden haber algunos en los que no. Y no me parecería raro. Evidentemente tiene que ver con algunas lecturas más particulares en la que estamos. La buena voluntad de mantenerse unidos en los asuntos centrales. Por ejemplo, esto que ha pasado en que ustedes presentan un proyecto y que Marco Arana como vocero lo retira y que hay despidos de personas que se acusa que son despedidos porque no son cercanos a Marco Arana, sino más bien a Verónica Mendoza. Que claro, han tratado ustedes de minimizar, pero son los que no solo se notan, sino que algunos buscan, digamos, amplificar para dar cuenta de que, digamos, la izquierda no es capaz de mantenerse unida un corto tiempo, después de haber conseguido una cosa que creo yo en términos políticos era improbable que consiguieran, digamos, con unas condiciones distintas en el último proceso electoral. Yo creo ¿Cómo que van a hacer eso? A la prensa Glatzer le gusta en particular levantar y magnificar las discusiones que todas las organizaciones políticas tienen. Digamos, no con la izquierda más que con nosotros, ¿no? No, todas las organizaciones políticas, y yo lo veo todos los días en el Congreso, todas las bancadas tienen exactamente los mismos problemas. La diferencia es que hay un sector en particular que le gusta magnificar los que vienen en el espacio de la izquierda. En fin, lo que tendremos que hacer, espero, es aprender a tratar de tener estas discusiones en un espacio más bien interno y no caer en lo que creo que un sector quiere, que es que estemos en una discusión que ya resulta hasta aburrida para la gente. En fin, yo espero que resolvamos el tema. Obviamente no estoy de acuerdo con los despidos, ni estoy de acuerdo con los retiros de los proyectos. Se lo hemos dicho al compañero Marco Arana. Espero que encontremos algún mecanismo de diálogo, pero no me parece que sean ni los temas de fondo del país, ni los temas que nos deban tener con un nivel de concentración inmenso. El día de ayer hemos tenido una rueda de prensa con Verónica Mendoza, con el equipo económico del Nuevo Perú. Hemos planteado con mucha fuerza cosas que hoy deberíamos estar debatiendo. A mí me gustaría que la prensa hubiera recogido, por ejemplo, una de las cosas que ayer dijo Verónica, que es que nosotros creemos que no se debe firmar una sola APP más. Simplemente, se acabó. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad, Glatzer, porque estamos viendo cómo está funcionando en el país un modelo económico que se implantó desde los años 90, que ha venido privatizando de distintas maneras la cuestión pública, en este momento ya la inversión pública, que hemos visto como una empresa como Odebrecht y otras, Camargo Correa, OAS y otras, según las distintas investigaciones que se están realizando, pudo cooptar al Estado, al aparato público, para beneficiar a una empresa en particular, y hoy estamos a punto de tener, hoy día, por ejemplo, en la comisión permanente, va a estar en teoría el ministro Vizcarra para discutir algo que la verdad es grave, que es la adenda a la empresa, al consorcio Punturhuasi sobre el aeropuerto de Chincheros, digamos, ¿no? Entonces, tiempo a esos temas también, pero yo creo que es un error creer que el otro no es de fondo, porque la pregunta que mucha gente se hace es que hubiera pasado si la izquierda ganaba la elección y estas cosas pasaban en el gobierno. O sea, lo que quiero decir es... Glatzer, mira la bancada de gobierno. La bancada de gobierno tiene
uno expulsado Pero ya, ese es el gobierno. otro probablemente a punto de ser expulsado. En la bancada de Frente de Fuerza Popular ya hay una señora que ha renunciado y hay 2 o 3 que tienen tal nivel de incomodidad que yo no sé si van a renunciar o los van a expulsar o no sé qué cosa va a pasar en particular. En Alianza para el Progreso no necesariamente viven en un mundo de cordialidad permanente y en el propio partido aprista hace poco hemos visto una guerra cruzada entre el señor del Castillo y el señor Mulder. Entonces, insisto, todas las organizaciones políticas tienen discrepancias, todas. Y lo que hay es que yo espero, invoco a mis compañeros y compañeras del Frente Amplio a que las discusiones que podemos manejar de manera interna, las manejemos de manera interna. Y a todos a bajar las dimensiones de una discusión que sinceramente creo que, 1, aburre a la ciudadanía, 2, debilita una de las opciones políticas que existe, que tiene exactamente los mismos problemas que cualquier otra organización política y que hoy necesita tener una voz fuerte en este debate que tenemos en el país sobre los temas de fondo. Pero, congresista Grave, yo la escuchaba y, claro, usted dice, esto sucede en todos los partidos políticos, lo cual es verdad, incluso en algunos mucho más grave, pero justamente podría haber sido la oportunidad de la izquierda para tener otra actuación. Y un segundo comentario que me gustaría ver qué dice usted es que dice son cuestiones de forma y no cuestiones ideológicas. Pero yo digo, qué pena que no sean cuestiones ideológicas, porque en ese momento sí habría un debate justamente rico, plural, democrático de los puntos que usted está planteando, ¿no? ¿Qué comentarios le merecen estas dos apreciaciones que las hago a partir de lo que usted ha dicho, ¿no? Miren, insisto, yo espero logremos resolver estos problemas. El día de ayer algunos compañeros logrado al fin un espacio de conversación. Yo espero que se resuelvan de manera democrática cualquier tipo de discrepancia que tengamos al interior. Esa es la voluntad del bloque del Nuevo Perú. Nosotros hemos presentado desde octubre una propuesta de reglamento interno. Hay evidentemente distintos bloques dentro de un frente, eso ocurre, y espero que logremos resolverlo de la mejor manera posible. Sinceramente, mi preocupación central hoy no pasa por si logro que mi firma sea reconocida o tengo que pasar por una firma adicional. No tengo ningún problema en pasar por una firma adicional. Lo que me parece hoy de fondo es otra cosa. Bueno, yo por lo menos, a ver, me gustaría pasar a la conferencia de prensa del día de ayer, a los pronunciamientos, y uno de los comentarios es justamente el que usted se ha referido, que es las críticas a la asociación públicas privadas. Explíquenos por qué, a ver, ¿qué es lo que se está criticando de este decreto legislativo que tiene que ver con esta...? Estos decretos legislativos siguen una línea de continuidad que encontramos en el gobierno anterior. Si ustedes recuerdan, desde que se implementa... Bueno, tuvimos todo un proceso de privatización en los años 90, que hasta ahora no terminamos de saber qué tuvo o no tuvo como corrupción. Hay un conjunto de cifras que han distintas organizaciones elaborado sobre una investigación de lo que fueron los años 90 en procesos de corrupción, pero no tenemos la claridad de la magnitud. Y hoy por hoy, ni el fiscal ni la comisión en el Congreso están investigando el funcionamiento de la empresa Odebrecht durante los años 90 en el Perú, que existió, y en los 80, dicho sea de paso. Pero en fin, eso es otro tema que ya discutiremos en su momento. Pero en adelante, esta lógica de el privado lo hace mejor, logremos que la inversión privada sea quien reemplace al Estado, que ha sido un mantra, por decirlo de una manera, una cosa que se ha repetido permanentemente, se ha ido implementando en los distintos gobiernos democráticos que hemos tenido en el país entre el 2000 y el 2017 en el que estamos ahora. Durante el proceso de transición democrática no se modificó esta manera de mirar la economía, de mirar la gestión pública, de mirar la manera en la que se relaciona lo público con lo privado, sino más bien se ha ido agudizando. Aparecieron las figuras de las alianzas público-privadas y de las obras por impuesto, y en el gobierno del señor Humala desaparece algo que en la literatura sobre las alianzas público-privadas está presente siempre, que es el comparador público-privado, que en realidad es un análisis económico para saber si una alianza público-privada conviene o no conviene. Ese criterio básico, por ejemplo, se eliminó. Sí. En la época del señor Toledo, bueno, perdón, Chincheros, Humala, claramente eso, ¿no? fue antes de Chincheros, yo sé, pero digamos, evidentemente ejemplo... Chincheros muestra este caso, y lo que se hizo fue simplemente que hubiera una valoración prácticamente cualitativa, Glatzeros, es decir, que tú tengas un informe que diga, bueno, sí, sería posible hacerlo con una alianza público-privada, y ya no necesariamente demostrar que es beneficioso económicamente para el país que se haga a través de este mecanismo.
En siguiente lugar, ahora tenemos un conjunto de modificaciones como, por ejemplo, en el caso de las obras por impuesto, que ya no tiene que pasar por un control previo de la Contraloría, cosa que ya, después de lo que estamos viendo, la verdad es que resulta esquizofrénico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estemos viendo con claridad que tenemos huecos gigantescos en el sistema de control de obras públicas y de obras privadas o obras públicas ejecutadas por privados en el país, y tú pones un decreto legislativo donde retiras un control previo de la Contraloría? Y además se está colocando en el directorio de Proinversión a personas que vienen del espacio privado. O sea, perdón, discúlpenme, esto no es una empresa. No, es una entidad pública que tiene que encargarse de ver si es que la promoción de la inversión privada tiene sentido o no tiene sentido desde lo público. Entonces nos parece sorprendente, la verdad, está en el marco de las competencias que se les otorgó, porque obviamente ellos pidieron un mecanismo de competencias para poder revisar cómo son los mecanismos de inversión privada, pero a todas luces no tiene ningún sentido. Yo estoy trabajando un proyecto de ley en el marco de lo que ayer Verónica dijo, primero para recuperar Proinversión para el Estado. No tiene ningún sentido que haya capitales privados o representantes de empresas privadas en el directorio de Proinversión. Y lo segundo es que tenemos que tener opinión previa y vinculante de la Contraloría, del órgano de control si existe, o CITRAN, por ejemplo, en el caso de infraestructuras grandes de transporte, y del Ministerio de Economía y Finanzas antes de que se pueda aprobar cualquier APP y cualquier adenda que supere el 15%. Sobre ese punto nomás, porque claro, está señalando una serie de omisiones y de vacíos, pero la pregunta es, ¿esto es porque se quiere que hayan casos que podrían generar corrupción o responden también al modelo económico que ha ganado las elecciones, ¿no? Uno u otro. Primero, yo creo que el modelo económico no ha ganado las elecciones. Más bien, si nosotros vemos, el señor PPK tuvo ayudas de distintos sectores de la política peruana que representan visiones realmente diferentes para poder ganar el proceso electoral. Además, lo hizo en el marco de un conjunto de compromisos donde, por ejemplo, prometió que no iba a avanzar en políticas de privatización, que iba a respetar un conjunto de derechos fundamentales, tanto en materias de reparación, memoria y derechos humanos como en materia de derechos laborales, por ejemplo, en materia de derechos de pueblos indígenas y derechos colectivos en espacios rurales, que hasta ahora no se cumplen y que más bien yo creo que algunas de estas medidas están retrocediendo. Pero creo que decir que no ganó las elecciones. Yo creo que no ganó las elecciones ese modelo, más bien no. Más bien yo creo que lo que ganó las elecciones fue un temor a que la señora Keiko Fujimori pudiera ser presidenta del país, existiendo la posibilidad de tener un congreso con 73 congresistas del Fujimorismo. Digamos, sabiendo que pero PPK además iba a ser un gobierno en materia económica muy parecido al de Pero Keiko. además de eso, creo que hay un tema adicional, que es que antes del momento en el que estamos hoy, no teníamos claridad de la magnitud de los niveles de corrupción a los que podía haber llegado todas nuestras autoridades, probablemente, en el contexto de las alianzas público-privadas o de las concesiones, o simplemente la participación del capital privado en la ejecución de las obras públicas. O sea, ¿ustedes sabían, o nosotros sabíamos, o los peruanos que nos están escuchando, sabían que probablemente se había dado 20 millones de dólares de coimas para IRSA Sur? Yo no lo sabía. Yo no sé si ustedes lo sabían. Pues y teníamos la certeza de PPK no ganaba la elección. No, yo creo que no ganaba. Porque yo creo que los peruanos hubiéramos abierto muy claramente los ojos y hubiéramos visto que este modelo económico que tenemos, con esta manera de mirar que la inversión privada y el capital privado es el que tiene que hacer absolutamente todo, pues tiene un correlato que es este. Porque si el privado... ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Ganar plata. Ganar plata. Claro. Y tienen derecho, sí, porque claro, es su digamos. objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo del Estado? ¿Que la empresa privada gane plata o que el ciudadano También reciba los servicios? No, el objetivo de la empresa, el objetivo del Estado, y que a cambio tiene que dar un servicio. el objetivo del Estado no es que la empresa privada gane plata. El objetivo del Estado es garantizar que los ciudadanos tengamos acceso a servicios y garantizar derechos. Y que luego funcione el mercado en igualdad de condiciones para que pueda todo el mundo competir de manera libre. No es garantizar que algunas empresas en particular ganen plata. En cada una de estas alianzas privadas, en todas las empresas están buscando ganar dinero. Y lo que estamos viendo es que tenemos tal cantidad de huecos y son tan grandes los negocios que entonces prefieren comprar funcionarios. Y los pueden comprar. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de huecos. ¿Cuáles son los huecos? La Contraloría no puede mirar, los órganos de control no opinan,
no tenemos ningún control sobre las adendas. Hay algunos convenios que hemos visto que empezaron con 900 millones, terminan en 3.000 millones y todo a través de adendas. Y este mecanismo de las adendas... Ese es el negocio corrupto de esta gente que no va solo por la licitación, sino porque... Pero no quería decirle... no, yo sé, son todas las... Habría que mirar en general cómo funcionan en todo el país. Pero quiero, a ver, entender y que a nuestros oyentes les quede claro un poco el punto de vista que tienen ustedes en relación a este tema. Porque la discusión sobre la corrupción ahora es un asunto de que hay personas que llegaron al poder y que se corrompieron muy rápidamente. Toledo expresa claramente eso, ¿no es cierto? Un presidente, lucha anticorrupción, la defensa de la democracia y al final era un ladrón. Pero los debates y la percepción de la gente no es sobre un modelo económico corrupto. La percepción de la gente es de gente ladrona que toma el poder y que hace estos negocios bajo la mesa. Entonces mi pregunta es, lo que ustedes están planteando como debate no es solo un problema de personas corruptas que llegan al poder, también lo es, pero que en realidad es un modelo económico que facilita que esa gente haga esos negocios bajo la mesa. Ese va a ser, digamos, un poco el planteamiento de Frente Amplio. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué plantean ustedes para cambiar eso concretamente en términos políticos y como opción política para el 2021? Si es que es el 2021 el momento en el que estos temas se van a discutir seriamente. A ver, Glatzer, justo lo que nosotros estamos diciendo y creo que lo que nos estamos dando cuenta, y no hay que ser muy genio para mirarlo, ¿no es cierto? Es que estamos abriendo una caja de Pandora que nos podría mostrar que 4 presidentes o expresidentes están vinculados probablemente de manera directa con casos de corrupción. Que tenemos a ministros y exministros, presidentes de gobiernos regionales, alcaldes, alcaldesas que podrían estar vinculados en casos de corrupción. ¿Y qué cosa es lo que nos está mostrando? ¿Esto es el caso de 1 o 2 personas? ¿O es un modus operandi de la manera en la que se implementan este tipo de operaciones? Entonces, si lo que estamos viendo es que esa es la manera finalmente en la que termina de desenvolverse, ya no es solamente las personas que están ahí, es las normas, los procedimientos, los arreglos organizativos e institucionales que lo que están haciendo es promover ese tipo de práctica. Claro, pero ¿no cree que justamente lo que ha pasado con Odebrecht es que demuestra que no es un solo modelo el que genera esa corrupción, sino cualquier modelo, que no hay diferencias ideológicas? No, ha ocurrido acá, pero en Brasil con Lula también. Sí, ¿no? pero ¿tú crees que el modelo de Lula ha sido un modelo no privatista? Pero diferente al de Alan García, ¿no? ¿O no? Creo que el modelo de Lula no fue, y el PT no tuvo un gobierno que tuviera una gran transformación del modelo y el patrón económico en su país. Tuvieron un conjunto de políticas económicas de inclusión social que son valiosas, que hay que discutirlas. Justamente Lula pero no es la prueba de que este modelo genere ese tipo de corrupción. Exacto, o sea, es decir, quienes han mantenido un modelo clarísimo en el cual lo que se ha seguido manteniendo es una lógica del capital privado en el espacio público y en la dimensión de lo que la obra pública debe garantizar, lo que terminamos teniendo es un patrón similar en todos los países. Y entonces, ¿qué cosa es lo que necesitamos nosotros entender? Que no se trata de si yo me pongo una chompa del color rojo, amarillo, azul, verde o blanco, sino que si voy a jugar dentro de las mismas reglas de juego, entonces voy a tener los mismos problemas. Lo que necesitamos hacer es cambiar las reglas de juego. ¿Qué se cambia? Por ejemplo, en materia de inversión o la relación con el mercado, el Frente Amplio, ¿qué propone? Una idea más de una participación más activa del Estado en el desarrollo de las acciones que hoy los privados desarrollan. Primero que nada, a nosotros nos parece que el artículo... Lo ha dicho ayer con muchísima claridad Verónica, y desde el Nuevo Perú nosotros creemos que necesitamos una nueva constitución y que ya no es solamente un discurso de que la nueva constitución es necesaria porque la constitución anterior nació de la ruptura del orden democrático en el marco de un golpe de Estado en el Perú y que por tanto por principio democrático deberíamos cambiarla, sino que es una constitución que legitima un modelo con el que no estamos de acuerdo. Un modelo que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, el artículo 60 que dice que el Estado, en el caso peruano, no puede intervenir en ningún tipo de actividad dentro de la economía. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, en el caso de Chile. ¿Acaso no es la empresa chilena la que explota el principal recurso económico de Chile? ¿Y eso no le genera un conjunto de ingresos para educación, para transporte, para orden interno? ¿Por qué en el Perú no se puede hacer? ¿Por qué en el Perú, perdóname Glatzer, nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, un marco que lo que dice es que el Estado tiene que reducirse al máximo? Lo que hoy estamos viendo es que no podemos seguir teniendo un Estado débil. Mira, en el Grupo Propuesta Ciudadana, antes de que entrara al Congreso,
hicimos una investigación sobre las APPs y sobre las OPORIs porque se estaban ya acelerando en el Perú, hoy mucho más. El señor Torne ha dicho que quiere llegar al 25% de la inversión pública a través de alianzas público-privadas, ojo. Revisamos a ver cómo es que se estaban implementando en el mundo entero. Y hay coincidencias que van desde la CEPAL, pasando por el Banco Mundial y llegando incluso al Fondo Monetario Internacional, que señalan que uno no puede implementar mecanismos de alianza público-privadas o de inversión privada en materia pública si es que no tiene por lo menos 3 elementos básicos. Uno primero es un Estado con una suficiente fuerza técnica y solvencia, ¿para qué? Para estar en igualdad de condiciones que la empresa. Si yo lo que tengo es un funcionariado precarizado, si yo lo que tengo es un Estado reducido, sin capacidad, evidentemente cualquier empresa que contrata a los mejores profesionales, pues va a almorzar a los funcionarios del Estado que tienen que garantizar en esa negociación los intereses del Estado. Una segunda es que las alianzas público-privadas no pueden reemplazar al Estado. Pueden ser mecanismos que acompañan o que eventualmente complementan al Estado, pero no podemos pretender que ya tengan el 25% de la inversión que debería realizar el Estado. Es un exceso. Y una tercera cosa es que tienen que estar en el marco de un mecanismo de planificación de desarrollo que uno quiera tener. CEPAL con muchísima más claridad, evidentemente, pero incluso en el Banco Mundial, en las distintas textos y literatura que tienen sobre la inversión privada y las alianzas público-privadas, lo que se señala es que si no hay una claridad de cuál es el camino de desarrollo y cuáles son los grandes proyectos, por ejemplo, de infraestructura para reducir las brechas existentes en el país, lo que va a ocurrir es que las empresas van a mandar y vamos a bailar con su pañuelo. Ahora, pero, a ver, quiero resumir o pedirle que nos resuma el punto de vista en relación a este tema. Entonces, es un asunto de un Estado más fuerte para poner más controles y regular el mercado, o es un Estado mucho más activo en la participación en el mercado mismo, porque eso daría la impresión en el discurso de que si todo esto hubiera estado en manos del Estado, no se hubiera podido abrir los espacios para la corrupción, y el Estado ha demostrado en estos casos también que es tan corrupto como la empresa privada. Sí, lo que nosotros queremos apelar, Glatzer, y lo hemos dicho, es que no se trata de estatismo versus libre mercado, sino que acá hay un tercer actor, es Estado, mercado y sociedad. Y para que la sociedad pueda tener cada vez más dimensión, necesita un Estado, sí, necesita un Estado fuerte, necesita un Estado eficiente, necesita un Estado con capacidad, pero con un conjunto de mecanismos de transparencia, de participación ciudadana, de controles mínimos para poder, desde la sociedad, regular. Por ejemplo, pero eso hay en la relación de servicios, es lo que quiero saber, ¿en servicios general, o también en actividades productivas desde el Estado? Perdóname, bueno, yo no entiendo por qué el Estado no podría entrar en algunas actividades productivas. No estamos diciendo que el Estado tiene que ser el que reemplace el mercado. Ya, no, de acuerdo. Pero tampoco tiene por qué tener prohibida la participación. Ya, está bien. Ese Digamos, es el punto de vista. Yo creo que ese es un tema central. Ajá. Y lo demuestran la mayoría de países que tienen empresas públicas sólidas y que hoy compiten en otros mercados, salvo el Perú, que nosotros ni siquiera terminamos de resolver el tema de Petroperú. ¿No es cierto? Que hoy incluso parece que va a través de sus distintas unidades entrar en un camino de privatización, pese a que prometieron que no lo iban a hacer. Claro, pero siendo estatal también comete una serie de los derrames, un producto de un Petroperú, digamos. A eso voy. O sea, pues ahí hay una discusión, perdóname, Glatzer, sobre si es que realmente es un tema de Petroperú o es un tema de sabotajes, no de los pueblos indígenas, sino de quienes quieren avanzar también. No, pues sí, Petroperú. Perdóname, Glatzer. Discúlpame, Glatzer. O sea, digamos, hay un problema de que no han... Hay, Glatzer, hay un conjunto de responsabilidades que no solamente es Petroperú, son las distintas empresas petroleras que hay en el país, y parte del problema es que no fortalecemos la empresa. Y hasta que no fortalezcamos la empresa no va a poder actuar. Y parte de los problemas que tenemos hoy es que no se quiere fortalecer. Lo mismo que Sedapal. Sedapal tiene que ser fortalecida para poder cumplir con lo que tenemos ahora. Miremos la situación en la que está Lima. Tenemos hoy unos fenómenos naturales complejos que necesitan una empresa sólida. Pero hay que tener a la sociedad actuando. Y no la tenemos hoy. Hay un conjunto de países, y a mí me pregunto yo, por ejemplo, una de las cosas que deberíamos modificar es, si es que vamos a entregar una concesión o una gran infraestructura, durante muchísimos años, ¿no debería haber una consulta ciudadana? La sociedad civil no debería opinar. Pero una pregunta, usted ha tenido la gente no debería experiencia de gobierno municipal. Ahí se han hecho las cosas que usted cree que se deben hacer en la relación con Odebrecht y con OAS. No. ¿Y por qué no se hicieron? Porque, por ejemplo, no hay un marco legal sobre el tema de la consulta ciudadana. A mí me parece que cualquier tipo de concesión grande debiera pasar por consulta ciudadana,
porque es algo que te permitiría encontrar un conjunto, poner en el escrutinio ¿no cree que debieron público impulsarlo y en ya en el condiciones, debate. ¿no? Se debió hacer, Ernesto, y no se hizo, y hay que aprender de las lecciones. Una de las lecciones, por ejemplo, es, y lo hemos visto en el caso de los peajes, que no se debió implementar uno. Y entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se identifican o detectan? Bueno, en el debate y con la gente. Y esto no debe ser más visto como un tema de expertos, porque los expertos te van a decir que sí se tiene que colocar. Y no es un tema de si hay un técnico experto que te dice que sí o que no, sino se trata de si la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo, o cómo esto va a impactar en nuestras vidas. Y si nosotros estamos de acuerdo con que ese sea el mecanismo Ahora, que se haga. en el punto, pongamos, yo también conozco mucho a Susana Villarán y tengo muy buen concepto de ella, pero debe investigarse también la relación que ha habido con Odebrecht y con la municipalidad y concretamente con ella. Sí, por supuesto. De hecho, yo lo he dicho, ¿sabes por qué creo que debe hacerse, Ernesto? Yo conozco a Susana y es una mujer, además, a la que, en fin, tengo hoy discrepancias políticas, pero es una mujer a la que yo aprecio mucho, a la que quiero y además a la que he aprendido a ver en distintos momentos de su vida mostrando honestidad. Pero eso no quiere decir que ella está exculpada de cualquier tipo de investigación. O sea, ella, todos los alcaldes que contrataron con Odebrecht, todos los presidentes regionales que contrataron con Odebrecht y con las distintas empresas brasileñas tienen que entrar en esta investigación. Y lamentablemente la relación con Fagre también, ¿no? Evidentemente, todos. Y ver cuáles son estos temas que tienen que ver con aportes que tendrían que haberse reportado si es que no se reportaron, y lo que tiene que ver con corrupción. Ahora, la conferencia de prensa de Verónica ayer, también esto decir, incluso si tiene que caer el presidente de la República actual, para Que caiga. ¿Sí? Es un poco peligroso ya estar hablando tanto de la vacancia, sobre todo cuando no vemos... estamos hablando de la vacancia en el sentido de que queremos promover una vacancia, Ernesto. Lo que estamos diciendo es que si la señora Karp, porque la pregunta fue qué cosa creíamos nosotros frente a la especie de, no sé cómo llamarlo, amenaza, supongo, de la señora Elian Karp al presidente de la República, ¿no? Todos los medios de comunicación han comentado, no recuerdo si es un tuit o una declaración de la señora Karp diciéndole al señor Kuczynski casi que yo sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? O sea, es un poco como, cuidado que yo te puedo denunciar. Y entonces la respuesta de Verónica y la respuesta del Nuevo Perú, la mía, la de todos nosotros, es, primero, la señora Karp, que si tiene información de corrupción, no puede estar haciendo este tipo de declaraciones, sino lo que tiene que hacer es ir donde un fiscal y denunciar. Porque cuando uno es testigo de corrupción, no amenaza al otro para que me blinde, sino lo que hace es denunciar la corrupción. Pero la segunda cosa es que si hay corrupción, si el señor formó parte de algo de corrupción vinculado al caso del señor Toledo, tiene que responder. O sea, no importa que sea presidente de la República. O sea, tenemos que entender que en este momento estamos en una crisis que no pasa por la estabilidad de este gobierno, estamos en una crisis que pasa por la institucionalidad democrática en el país. Y tenemos que lograr la credibilidad de la ciudadanía. Y la ciudadanía hoy ve que probablemente una gran cantidad de gente esté involucrada en casos de corrupción y se tiene que sancionar a todos. Y si esa sanción incluye al presidente, ojalá no lo haga, pero si lo incluye, que lo incluya. No se le puede proteger por el hecho de que hoy es el presidente. O sea, que los congresistas van a pasar ahora eso. Como el congresista ahora es congresista, pero si formó parte de un acto de corrupción no debe responder, no. Creemos que todo el mundo tiene que responder, pero ¿no? De ahí a decir, creo que a expresarlo de esa manera, yo creo que sí hay una diferencia, ¿o no? No, yo creo que la manera de decirlo es que no se puede amenazar como está haciéndolo la señora Karp, que si la señora Karp tiene información, la tiene que entregar, porque si no es cómplice, así de simple. O sea, si yo tengo información de corrupción, yo no puedo estar amenazándote a ti, Ernesto, o a ti, Glatzer, por si acaso yo sé que ustedes recibieron plata en su ONG de no sé dónde. No, si yo tengo prueba de que hay algún tipo de corrupción, yo tengo que ir y denunciarla. Y eso es lo que tiene que hacer la señora Karp. Y si eso supone que haya una implicancia directa del actual jefe de Estado en un acto de corrupción, pues tiene que enfrentar a la justicia. Ahora, una cosa que se ha dicho, ¿O ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que no tiene que enfrentar la justicia? Sí, nosotros creemos que la justicia tiene que alcanzar a todos los casos, pero la pregunta es, al fujimorismo no se le ha quitado de la cabeza la posibilidad de una vacancia. Y yo creo que en el razonamiento fujimorista hay esta idea de que es mejor adelantar las elecciones en algún momento y están tratando de debilitar al gobierno. Si es que el fujimorismo avanzara en esa idea de generar o producir una vacancia presidencial, ¿ustedes estarían, digamos, en esa línea también?
Mira, Glatzer, yo creo que es un error apelar a la gobernabilidad democrática para ocultar un acto de corrupción. Sí, pero no por eso. Mi punto, Glatzer, o sea, ¿se apoyaría perdóname, o no, Glatzer, si el es que fujimorismo tú estás planteando, discúlpame, la pregunta de manera equivocada para mí. O sea, porque si lo que quiere el fujimorismo es generar una vacancia sobre cualquier sujeto y con eso adelantar las elecciones, me parece mal. Pero si lo que hay es una prueba clarísima y lo que hay es una investigación fiscal, que hay una denuncia clara de una vinculación de corrupción, evidentemente, aunque suponga un costo en el país, uno no puede proteger a una persona que haya formado parte de un acto de corrupción. O sea, si Pedro Pablo Kuczynski que estuviera vinculado a un acto de corrupción en todo esto que se está investigando, ¿ustedes sí estarían a favor de una vacancia? Yo creo que presidente? Necesitamos en el Perú, Glatzer, entender que acá no hay un tema de qué cosa, o sea, porque si nos vamos a poner a decir que por el rol que cumple una persona vamos a generar políticas de impunidad, creo que es lo peor que nos puede pasar. Creo que en el país tuvimos un golpe muy fuerte cuando vimos los Vladivideos y cuando vimos que el presidente Fujimori era jefe de una mafia de corrupción y cuando vimos que el señor Montesinos era capaz de entregar la cantidad de dineros que entregó en la sala del CIN. Y lo que estamos viendo hoy es que el proceso que llamamos de transición democrática o de institucionalización de la democracia en el país traicionó uno de los elementos fundamentales, que era luchar contra la corrupción y que era limpiar al Estado de la corrupción. Y si hoy quienes creemos realmente en la democracia no tenemos la suficiente firmeza de decir que cualquiera que esté vinculado en un tema de corrupción tiene que pagar ante la justicia, entonces nosotros también vamos a traicionar lo que creemos que es fundamental, que es recuperar el Estado para la gente. Es un poco marcar la cancha de una manera muy esquemática de decir, ¿no es cierto?, que quien no dice que puede haber una vacancia presidencial está de alguna manera diciendo que no hay que investigar a PPK. ¿No es un poquito...? Verónica no ha dicho una vacancia. Discúlpame, ustedes están diciendo vacancia. Bueno, es que yo he leído las noticias que habló. Perdónenme, Verónica dijo caiga quien caiga, y si tiene que caer el presidente, que caiga el presidente. ¿Pero cómo cae un presidente? Perdóname, Glatzer, si hay una investigación, si el señor Barata en sus delaciones y en sus confesiones agarra y dice que así como el señor Toledo recibió 20 millones, resulta que el señor Kuczynski recibió 5 millones, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a decir que el señor no tiene que responder? ¿Con la misma firmeza con la que estamos diciendo que el señor Toledo tiene que responder? Perdónenme. O sea, acá nadie está diciendo que hay que jugar con la especulación. A mí me parece mal que se juegue con la especulación, sí. Pero en este caso, ¿cuál es la pregunta que le hicieron a la señora Verónica Mendoza? Le preguntaron, la señora Elian Karp ha dicho que tiene pruebas del señor PPK. No, pero es lo que han dicho los señores de la prensa. Toledo, ¿no? Ante esa pregunta, la respuesta es, la señora Karp no tiene que estar amenazando, la señora Karp tiene que entregar la información que tiene. Y si esa información que la señora tiene llega incluso a afectar al señor Kuczynski, el señor Kuczynski tiene que responder. En el Perú no puede haber una política de impunidad. Perdónenme, aunque existe el fujimorismo, peor. Incluso peor, porque existiendo el fujimorismo, Glatzer, y con la legitimidad que está ganando, porque está ganando legitimidad, porque hoy lo que está ocurriendo es que estamos en el circo de, entonces todos son corruptos. Y entonces lo que pasó en los años 90, en realidad es lo mismo que sigue pasando en el país. Y con ese discurso están ganando. Y entonces a mí eso me parece peligrosísimo, porque gana el cinismo. Entonces lo que necesitamos nosotros es tener claridad de que acá caiga quien caiga, porque no lo podemos permitir. Estamos de acuerdo, pero a lo que voy es, ¿pero no creen ustedes que en esta idea o en esta conclusión que pueda sacar buena parte de la ciudadanía de que todos son iguales, que se vayan todos, pueden, digamos, también pensar en que todos son ustedes? Es decir, la gente no tiene esa posibilidad de diferenciar, digamos, los unos de los otros, creo yo, porque ven que la clase política en general está metida en este tema. Esa es una pregunta. Y la otra es, puede ser una lógica de nadie sabe para quién trabaja, porque el Fujimori efectivamente quiere mirar del balcón. Y ustedes están desarrollando un discurso que lo que quiere es ser radical con eso que ha pasado. Pero es que hay que ser radical con esto, es que yo no estoy discutiendo que no sea radical. Ahí me van a disculpar, pero me parece que con la corrupción hay que ser radical. No se puede ser de otra manera. Digamos, sí, pero a lo que voy a lo siguiente. Pero eso puede llevar a un escenario donde el radicalismo no puede ser ni siquiera ese que están expresando ustedes con la corrupción, sino uno que sea mucho más populista. De hecho, mucha gente pasando por aquí lo que dice es, esto puede dar origen a un personaje, que digamos uno podría imaginar o ponerle nombre que quiera, de una lógica de, pues hay que fusilar a los corruptos, hay que desaparecer, todo esto no funciona. Un antisistema mucho más populista
que puede tener éxito en un escenario de que todos los otros son corruptos. ¿Tendrá más éxito Glatzer si nadie en la escena política vigente hoy es capaz de decir que no importa quién caiga, pero que tienen que caer todos los que están vinculados con corrupción? Mientras tú no tengas en la clase política vigente hoy en el país gente que está dispuesta a, no importa a quién sea, incluso gente que pueda ser cercana a nosotros, que si está vinculado a un caso de corrupción caiga, entonces ese tipo de discursos que salgan a decir fusilemos a todos van a tener mucho más legitimidad, porque van a creer que todos queremos cuidar la espalda a alguien. Y entonces que unos quieren cuidar la espalda a un exalcalde o a una exalcaldesa, que otros quieren cuidarle la espalda al actual presidente porque qué va a pasar si es que el presidente cae, que otros quieren cuidarle la espalda a no sé qué. No, nosotros no queremos cuidarle la espalda a nadie, porque no nos parece que en este tipo de situación de crisis que vive el país se le pueda cuidar la espalda a nadie. Y que si alguien tiene vinculación con corrupción, tiene que contestar. Y tenemos que tener la suficiente convicción de que eso, aunque en el corto plazo pueda suponer una crisis, en el largo plazo significa apostar por una democracia de verdad. Inclusive si fuera Verónica Mendoza. Inclusive si fuera Verónica Mendoza. Se logra terminar algún vínculo con lo que hoy se empieza a investigar en estos casos. Si Verónica Mendoza tuviese algo que ver con actos de corrupción, con Odebrecht o con cualquier otra empresa, primero no creo que hubiera levantado su secreto bancario. Pero en todo caso, si tuviera que hacer, tendría que responder. Yo estoy tranquila, Glatzer, porque sé cómo vive Verónica. Porque sé qué tipo de vida tiene, porque he sido capaz de levantar su secreto bancario sin ningún problema, porque es capaz de decir, mírenme de arriba abajo lo que me tengan que mirar, porque está en el Perú, porque no se va a ningún lado a esconderse a ningún lado, y porque está aquí diciendo con tranquilidad que ella, yo y todos los que somos parte del Nuevo Perú creemos que tiene que haber investigaciones a fondo que lleguen a determinar toda la verdad, porque esa es la única manera en la que podemos ir hacia adelante. Eso me da tranquilidad de trabajar con ella. Y además de saber que vamos a ir a enfrentar todo esto en una lógica de transparencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Necesitaríamos en el país, Glatzer, que no sea raro que solo una de las candidatas presidenciales, que fue Verónica Mendoza, se atreviera a mandar una carta a la SBN diciendo levanten mi secreto bancario, que me miren si me quieren mirar. En realidad es increíble que en el Perú sea un derecho constitucional. Me parece sorprendente que el secreto bancario sea un derecho constitucional, o en todo caso garantizado a los que somos electos por voto popular, o los que tienen altos mandos, o sea, alta responsabilidad en la administración pública. ¿Cómo va a ser eso un derecho? Discúlpenme. Deberíamos tener una política de transparencia total. Hay países en los cuales es obligatorio tener abiertas las cuentas para ser parte de la administración pública. Bueno, creo que ya nos ha pasado el tiempo. Queremos agradecer a Marisa Glave por haber venido a conversar con nosotros. Y va a estar Carlos Contreras con nosotros, el historiador, para darle una perspectiva, digamos, distinto a este tema también. Y bueno, queremos agradecer a Marisa Glave. Y claro, vamos a estar, por supuesto, atentos. Ojalá que, digamos, todas estas cosas que se han planteado se canalicen en el sector de la izquierda. Y ojalá, digamos, que el desenlace de todos estos actos de corrupción, digamos, no produzca sino una respuesta más institucional y no, digamos, por fuera, que creo yo es el riesgo mayor de una situación de esta índole, ¿no? Vamos a ver, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho.